Lo dijo él. A primera hora. Hola a todas y todos, bienvenidos a Tostando Granizo. Les saluda Jimena Ron. Y les saluda Anabel Guerrero, gracias por su compañía. Bueno, hoy vamos a hablar de, Anabel, libertad de expresión o censura, que es lo que se ha, se ha señalado respecto del proyecto de ley del asambleísta Camila León, pero antes tienes algo que comentarnos. Sí, creo que como Tostando Granizo queríamos iniciar este programa expresando nuestra solidaridad con las familias y con los ciudadanos ecuatorianos que viven momentos muy difíciles en Estados Unidos, principalmente por el tema de todos estos operativos en contextos de control migratorio, en donde incluso un niño de 5 años fue detenido y también una niña de 2 años. Se conoce que hoy la niña de 2 años ha regresado con su madre. Sin embargo, evidentemente lo que se está viviendo allá es muy doloroso en materia de derechos humanos. No creo que y eso se lo dice mucho y creo que hay que reafirmarlo, ningún ser humano es ilegal. Y principalmente estos operativos realmente son muy violentos y tienen a los hispanos que viven allá en zozobra, se vive mucho dolor allá definitivamente. Entonces queríamos iniciar expresando nuestra solidaridad por estos momentos tan difíciles que se viven y evidentemente como sociedad las y los ecuatorianos debemos siempre hacer un seguimiento y estar pendientes y en la medida que podamos contribuir con cuestionar, demandar información, exigir saber dónde se encuentran y qué pasa con los ciudadanos ecuatorianos que están viviendo estos difíciles momentos, pues hay que hacerlo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que sucede en el país. Libertad de expresión o censura, le hemos titulado a este episodio, porque lo que queremos es analizar con ustedes qué es lo que trae el proyecto de ley de la asambleísta Camila León, una de las asambleístas de ADN, es decir, del bloque oficialista, que presentó el 15 de enero un proyecto de ley que ha causado cierto malestar a alguna parte de la población, sobre todo a medios de comunicación, para quienes el proyecto de ley podría poner en riesgo la libertad de expresión respecto de los cuestionamientos que se les puedan hacer a los servidores o servidoras públicas. Y luego también hay, esto es importante señalarlo y por eso creo que es de ahí, digamos, de esta idea de comentarlo en este espacio, hay también voces, incluso de abogados, de conocedores en el tema penal y en el tema incluso de derechos, que señalan que esto más bien es positivo, ¿no? Que es que sí había una necesidad de establecer de forma clara cuáles serían estos requisitos para que un juez considere que se está vulnerando o no se está vulnerando la libertad de expresión cuando se cuestiona a los servidores públicos. Sí, bueno, creo, Jimena, que es un tema que hay que analizar con mucha profundidad y creo que parte además de una preocupación legítima y eso lo hemos citado en varias ocasiones aquí en Tostando Granizo. El problema o uno de los problemas que se considera es que la Asamblea Nacional en este momento no es un espacio de debate democrático. No se convoca a las partes que pueden ser afectadas por este tipo de reformas en general, reformas a las normas, no se las convoca precisamente a las comisiones, a las mesas legislativas para digamos que realicen aportes, ¿no? a los proyectos de ley. Y se ha cuestionado su baja capacidad técnica, ¿no? Creo que lo vimos en varios proyectos de ley en materia económica urgente, que además también se cuestionó mucho ese tema de lo económico urgente, en donde, por ejemplo, se calificaba o se les daba el nombre a leyes como Ley de Solidaridad Nacional, que en los hechos no había tal solidaridad, o Ley de Integridad Pública, que en los hechos afectaba derechos de los servidores públicos. Entonces, en este caso también preocupa mucho este discurso de decir que quieren proteger la libertad de expresión y, digamos, de una u otra forma, apoyar al periodismo. Pero en realidad eso, desde mi punto de vista, se estaría quedando solamente en el discurso y puede propiciar lo contrario, ¿no? El hecho de limitar la libertad de expresión y de más bien blindar a los servidores públicos, lo que en este momento realmente sería muy, muy complejo, mucho más cuando pones en manos de
los operadores de justicia estos temas y sabemos el momento tan terrible y tan grave, la crisis tan aguda que vive la administración de justicia en el país. Entonces, desde ese punto de vista, hay mucha preocupación. Veamos a ver qué pasa en la Asamblea Nacional. Lo cierto es que el proyecto de ley fue presentado el 15 de enero, ¿no es cierto? Todavía falta el proceso de calificación, el envío a la comisión especializada, que podría ser la Comisión de Justicia, porque es un tema del Código Orgánico Integral Penal, y luego los debates en la Asamblea Nacional. Veamos qué es lo que pasa, pero vamos ya, digamos, adentrándonos en materia. ¿Cuál es el artículo que se pretende modificar? Esto ustedes ya lo habrán escuchado en medios de comunicación y en redes sociales, pero vamos a desmenuzarlo un poquito aquí. El artículo 396 del Código Orgánico Integral Penal, que es un delito que establece una sanción por una contravención. ¿Cuál es la contravención? Que alguien, dice el artículo específicamente, ¿no es cierto?, que alguien a través de cualquier medio tecnológico, comunicacional, cualquier medio de cualquier canal de información o de comunicación, profiera expresiones en descrédito o deshonra de otra persona. Es lo que establece el artículo en este momento. Es decir, es un artículo, Anabel, que palabras más, palabras menos, lo que busca es precautelar la honra y el honor de una persona frente a alguna expresión en descrédito. ¿Qué es lo que pretende este proyecto de ley? Agregar lo siguiente: la o el juzgador deberá verificar si las manifestaciones objeto del proceso corresponden al ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión respecto de asuntos de interés público o de críticas dirigidas a servidoras o servidores públicos en el marco de sus funciones oficiales, aplicando los estándares constitucionales e interamericanos que reconocen la protección reforzada. En cuanto a esto, las entrevistas que se han realizado a la asambleísta Camila León se ha señalado que lo que se busca es que los jueces, cuando existe una denuncia penal respecto de alguna expresión en descrédito o deshonra, sobre todo de servidores públicos, diferencie si lo que está en juego es un tema de precisamente una libertad de expresión por un asunto de interés público, ya vamos un poco a ahondar qué significa eso, o si lo que se está haciendo realmente es vulnerando la honra de una persona, ¿no? Y ahí creo que es importante señalar que los dos derechos son importantes, tanto la libertad de expresión como el derecho a la honra, sin duda alguna. Ahora, la libertad de expresión sí tiene un peso en abstracto mucho mayor, Anabel, ¿no? Porque precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la misma Corte Constitucional han señalado que no es un derecho individual solamente, ¿no? No es que yo tengo el derecho de expresarme o el derecho de recibir información, porque es un derecho bidireccional, sino que además tenemos el derecho como sociedad de recibir información. Y esto, por eso es que cada vez que se intenta tocar un tema de libertad de expresión, no digo que digamos, sea necesariamente malo, la idea es justamente analizarlo, pero cada vez que se intenta tocar un artículo que está relacionado con libertad de expresión, pues todas las alarmas se prenden, todos los focos rojos se prenden, normal, porque lo que hay en juego es un tema democrático. Sí, definitivamente una democracia sólida necesita más debate público, más tolerancia frente a la crítica y menos castigo penal, definitivamente. O que no exista la posibilidad de este tipo de castigo frente a temas de libertad de expresión, como lo ha señalado, ¿no? Y creo que la libertad de expresión en momentos como los que vivimos ahora debe consolidarse mucho más. Tal vez de lo que he escuchado también en el debate que hay alrededor del tema es la ambigüedad que se puede producir. O insisto, el tema de trasladar este debate a la justicia, ¿no? Llevarlo a ese plano. Pero a la justicia penal es el problema, porque desde mi perspectiva la justicia constitucional podría solucionarlo. Me parece interesante y yo creo que te vamos a escuchar hablar de eso bastante en estos días, creo yo. Y claro, o sea, reforzar la judicialización del ejercicio de la libertad de expresión es lo que en términos, digamos, o claramente es lo que busca este proyecto, insisto, desde mi punto de vista, y eso me parece lo preocupante, porque el problema no estaría en lo que se dice, porque
hemos escuchado al asambleísta proponiente del proyecto de ley hablar muchísimo sobre... Hablar muy bien del... Hablar, o sea, decir, ¿no? Llevar por ahí el tema de la propuesta, de decir que ella lo que busca es que precisamente reforzar el ejercicio de la libertad de expresión. Pero ya en los hechos, y cuando se revisa el proyecto y escuchándote, por ejemplo, Jimena, realmente es preocupante. O sea, lo que veo es que nos vamos a una situación muy, muy compleja. Me preocupa e insisto, por ejemplo, que el espacio de la Asamblea Nacional no sea el mejor. Ya pasó, por ejemplo, con el proyecto de ley de integridad pública que llega como urgente en materia económica, insisto, y por ejemplo tenemos asambleístas como el asambleísta Andrés Castillo, que incluyó en ese proyecto, por ejemplo, el tema de niñez y adolescencia, de juzgamiento, de juzgar a niños y adolescentes. Entonces, en ese contexto cualquier cosa también puede ocurrir, digamos, el proyecto tal como está planteado ya genera mucha preocupación, pero ¿qué puede pasar ya en la Asamblea Nacional justamente con, digamos, asambleístas que tienen desde mi punto de vista, una perspectiva de retroceso en materia de derechos y que no tienen ningún problema en plantearlo y en afirmar esas tesis y que incluso eso se pueda plasmar en una norma? Sí, pero ahí, por ejemplo, yo voy a discrepar un poco contigo, Anabel, porque creo que más que la preocupación a raíz de lo que pueda pasar en la Asamblea, porque el proyecto de ley tal y como está redactado, la reforma a mí no me parece mal, digamos, ¿no? Me parece que la redacción es en términos de precautelar o de intentar precautelar la libertad de expresión, podría estar bien. De hecho, está bien, porque lo que te dice el proyecto de ley es que los jueces analicen de acuerdo a los estándares marcados por la Corte Constitucional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos si es que se vulnera o no se vulnera la libertad de expresión. ¿Sabes qué me preocupa en realidad? Los jueces, más bien. Sí, totalmente. Los jueces. Porque ¿qué pasa si la norma sale en esos términos? Técnicamente no tendría problema. El problema es cuando los jueces lo aterricen. Jueces que técnicamente no tienen pues mayor conocimiento respecto a los estándares interamericanos, muchos, ¿no? No todos, evidentemente. No, pero además que históricamente, porque no voy a decir que es ahora solamente, es cierto que la justicia ha sido utilizada como una herramienta de persecución. Y yo creo que ahí coincido contigo en el tema de que ahí también está un tema sumamente complejo. Un riesgo, digamos. Un riesgo latente, porque además, insisto, la crisis de la Administración de Justicia en los actuales momentos es sumamente compleja y claro, además no se avisoran cambios ni estructurales ni inmediatos a esa situación que vive la justicia, y los jueces actualmente con el tema del control disciplinario que ejerce el Consejo de la Judicatura sí son sujetos de presión y sí son sujetos, digamos, de una u otra forma de cumplir ciertos intereses o de estar o de que tengan que ponerse a servicio de ciertos intereses, y en este caso y lo mencionabas tú, Jimé, ¿no? Mucho más en momentos en que muchos funcionarios públicos han sido cuestionados por una serie de situaciones y de actos de corrupción. Justo eso comenzábamos antes de entrar. Es que justamente creo que el problema estaría dado no como salga la norma o eventualmente salga la norma, sino como la apliquen los jueces o la mal apliquen, precisamente por esta crisis de la justicia que Anabel ha señalado que estamos viviendo y que da pie o que podría dar pie. Esto evidentemente es una especulación, pero hay que considerarlo, ¿no es cierto? Estamos, digamos, coligiendo que esto podría pasar porque ha pasado en otras ocasiones y porque la norma abre la puerta a un análisis mucho más, si se quiere, subjetivo de si yo considero o no considero que se vulneran o no se vulneran estándares, porque lo que establece en el proyecto de ley además es que el juez aplique un test de proporcionalidad, ¿no? Este test de proporcionalidad que, bueno, quienes manejamos del área constitucional lo conocemos muy bien, es un test que sí que puede manipularse, digamos, de cierta manera, no es que es absolutamente objetivo, y eso es lo que preocupa a la larga, y eso me imagino que es lo que hace que a los medios de comunicación les salten las alarmas. Pero yo digo no solamente a los medios, también Anabel, quien a partir de una red social exprese malestar
inconformidad con la gestión de algún servidor público, podría estar incurso en esto, ¿no? Y yo creo que sin ir tan lejos, vale recordar, no sé si tú recuerdas el episodio en el que cuando estuvimos en el confinamiento, en la pandemia, hubo un ciudadano que se grabó en una selfie, un video, insultando, digamos, yo creo que indignado más bien, ¿no? Manifestando con indignación su inconformidad en contra de María Paula Romo y Lenín Moreno. Y lo metieron preso y después tuvo que salir porque, claro, se determinó que era un tema de libertad de expresión, pero lo que quiero decir es que no es solamente lo que se está intentando, digamos, precautelar o esta discusión, lo que está intentando poner en la mesa de debate, no es solamente el trabajo de los periodistas, sino de quienes no hacen periodismo y son ciudadanos que simplemente quieren manifestar una inconformidad en contra de un servidor público. Por eso es que solemos decir, el servidor público tiene que tener la piel más gruesa para aguantar los cuestionamientos, ¿no? Y me parece que la persona además que presenta el proyecto de ley, por eso también creo que ha generado cierto escozor, Camila León estuvo sujeta a un fuerte cuestionamiento por parte de medios de comunicación, por parte de ciudadanos, a raíz de su trabajo en la Comisión de Biodiversidad, ¿lo recuerdas? Entonces, Sí. creo que también un poco eso, ¿no? Yo no sé si ella lo está haciendo para evitar cuestionamientos a los servidores públicos a la larga. Sí, definitivamente yo creo que aquí lo que se va a dar o lo que con este proyecto se podría dar es un tema de limitar el escrutinio público, la rendición de cuentas y todo lo que está vinculado alrededor del ejercicio, digamos, de los funcionarios públicos, del trabajo que tienen que llevar adelante. Y creo que sí, creo que el hecho de que sea justamente Camila León quien haya propuesto el proyecto, además genera también una suerte de, digamos, de mayor preocupación por todo lo que acabas de decir, ¿no? En cierta medida, a veces estos proyectos de ley, más allá de ser presentados por la necesidad de la ciudadanía, de que temas se reformen o que se realicen propuestas puntuales o propuestas programáticas, tienen que ver un poco con lo que han pasado, con lo que han vivido y quizás incluso tal vez con alguna línea desde ADN, ¿no? Porque igual han pasado temas en este momento, por ejemplo, lo que pasó también con la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. No sé si eso también tenga que ver, ¿no? El hecho de que se sientan de una u otra forma afectados porque el país y el ejercicio justamente de la libertad de expresión permite que se cuestionen, por ejemplo, en el caso de la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, esta cercanía con ciertos personajes vinculados a temas muy complejos para el país, como son, qué sé yo, personas vinculadas al lavado de activos o temas de narcotráfico, presuntamente, por supuesto. Entonces, creo que ahí también cabe señalar que las propuestas que se presenten en la Asamblea Nacional no deberían estar encaminadas o ir por esa línea, ¿no? Deberían ser justamente con los temas que más le importan al país y que son más necesarios y urgentes de plantear en estos momentos. Ahora, también hay que analizar el lado contrario y es estos medios de comunicación, o pseudo medios de comunicación, diría yo, ¿no? Que establecen noticias falsas respecto de funcionarios públicos, que también pasa, ¿no? Porque tampoco es solamente, digamos, del lado contrario y no solamente de servidores públicos, sino de personas que hacen opinión pública también, que generan información errónea, mentiras y que evidentemente hay un derecho al honor ahí que proteger y que rescatar, ¿no? En esa medida creo que no hay que perder de vista, la Corte Constitucional tiene una sentencia que es la sentencia del caso Lahora, en que la Corte señala que en este escenario lo que debe de ocurrir es lo que conocemos como el pedido y el derecho de rectificación. Entonces, de pedirle al medio de comunicación o a quien sea que haya establecido una información errónea, ofensiva, falsa, ¿no es cierto? Pedirle que rectifique, que modifique, digamos, esto y que lo haga de manera pública en el mismo medio, a través del, digamos, generando la misma difusión. Esto acá es perfectamente válido, por eso es que yo digo, el camino podría ser un juez constitucional más que un juez penal, porque ¿qué es lo que quieres cuando una persona emite una expresión en descrédito, en deshonra, que
todos estamos buscando, ¿no es cierto?, proteger nuestro nombre. ¿Qué es lo que queremos? ¿Meter presa a la persona que lo dijo? No. Más bien es un tema de dignidad, es decir, de que se conozca que lo que esa persona dijo es falso. Lo que tú dices, y se rectifique Y que se cuando hay rectifique. información falsa. Entonces, no es el juez penal. Sí. Y en ese sentido, por ejemplo, también valga la pena señalar que también es preocupante, por ejemplo, todos estos medios de comunicación que han sido de una u otra forma cooptados desde el oficialismo y que también atacan a periodistas, porque eso también se está dando. El caso, por ejemplo, de la periodista Gabriela Panchana, que tiene una posición muy firme en el tema de justicia y ha hecho denuncias muy contundentes, ha hecho denuncias contundentes respecto a estos temas, y también hay estos medios que tú dices que han surgido, estos medios digitales, que también afectan la honra o publican una serie de situaciones con el fin de desvirtuar o llevar el tema hacia otra situación con el fin de precisamente quitar el foco de las denuncias que hacen ciertos periodistas, denuncias que son sumamente importantes porque permiten precisamente entender qué es lo que está pasando en el tema justicia o en el tema salud, o porque hay una crisis de salud también muy grande en donde también se han hecho denuncias importantes al respecto, o temas como conversábamos contigo, el tema Progen y otros temas que tienen mucha relevancia para el país y que a veces lo que se busca es que detener o acallar esas voces. ¿Qué es lo que preocupa con este proyecto? A mí sí me preocupa que haya un blindaje a los servidores públicos. Lo cierto es que tendremos que ir monitoreando, ¿no es cierto?, como ciudadanía, ir analizando qué es lo que pasa con este proyecto de ley, qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Y importante señalar también que la ciudadanía puede intervenir en las comisiones, en la comisión en la que se debata esto con argumentos, los medios de comunicación. Espero que tengan también esa posibilidad de plantear sus argumentos, y luego pues de salir habrá que ver qué es lo que pasa ya cuando aterrice en la actuación judicial. Les agradecemos muchísimo por la sintonía, los esperamos el día miércoles siguiente a las 8:30. Se despide Jimena Ron. Y se despide Anabel Guerrero. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.